¿Qué tal? Muy buen día, o tarde, o noche, no importa. Nosotros estamos muy contentos de estar de nueva cuenta en este miércoles, haciendo eso, lo que sabemos hacer, un espacio para compartir, para indagar, para aprender cosas que quizá antes no sabíamos o para reforzar o invitarla a la conversación. Mi nombre es Alejandra Flores, estoy al frente de Librélula Editores y junto a mí, en este espacio, está Emilio Calderón, a quien le damos la bienvenida y con quien vamos a conversar el día de hoy de un tema muy interesante. ¿Cómo estás, Emilio? Yo de maravilla. Eh, Encantado de hablar de este tema que me gusta mucho. Eh, Vamos a hablar de cómo son, pues la mayoría de los escritores, cuáles son los dos extremos de la manera en la que comenzamos a escribir o escribimos ya directamente. Eh, Hay escritores en Estados Unidos que le llaman escribir como jardinero o escribir como arquitecto. En español he escuchado los términos más como un escritor de mapa o escritor de brújula, pero me gusta más la parte de jardinero o arquitecto. Para mí, como que esos conceptos me dan me permiten visualizarlo de una mejor manera que llamándole de brújula o de mapa. Me encanta que pongamos este tema ahora sí que en la pantalla, ya no en la mesa, sino en la pantalla, porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué tipo de escritor eres? Y la mayoría de las personas se quedan pensando, ah, caray, pues no lo sé, ¿cómo puedo responder a una pregunta como esa? ¿Qué tipo de escritor soy? Bueno, a lo mejor uno piensa, ah, pues soy de los que escriben poco o de los que escriben mucho, pero Cursi. o de los que escriben cursi, o de los que escriben muy estructurados, o de los que solo hablan de, y entonces pensamos en los géneros. Pero la clasificación que hacen estos autores me parece que es muy clarificadora respecto a cómo funcionan nuestros procesos creativos. Entonces iríamos directamente a la pregunta y también a la invitación, porque resulta que Emilio Calderón escribió acerca de estos tipos de escritores. ¿Qué significa ser escritor jardinero y qué significa ser escritor arquitecto? ¿Cuál es la diferencia entre ambos y quiénes están hablando de estos temas? ¿Quiénes son estos autores norteamericanos que están poniendo esto en la mesa y que nos permiten clarificar qué tipo de escritores somos? Así que vamos a la explicación. Cuéntanos, Emilio, ¿de dónde nace esto? ¿Quiénes son estos autores? ¿Por qué clasifican a los escritores como jardineros o bien arquitectos? Este concepto recuerdo haberlo escuchado en un principio de Brandon Sanderson, que es un escritor de fantasía y de ciencia ficción muy prolífico. De hecho, en la pandemia, él decidió, aparte de los compromisos que ya tenía con la editorial de sus distintas novelas, escribió 4 libros adicionales a los que ya tenía pactados como proyectos secretos. Entonces, sí, es un cuate que es muy prolífico y él dice que hay estos dos extremos donde el escritor jardinero pone la semillita de la historia, un personaje, una situación, un lugar, un incidente, y a partir de eso va dejando crecer la historia. Ujú. ¿Sabe de qué es la semilla? ¿Es poesía, o es cuento, o es novela, es ciencia ficción, es fantasía? Pone una semilla y la deja crecer y la va podando para darle forma. Mientras que el arquitecto es
ese escritor que no escribe una sola palabra de la historia hasta que ya la tiene perfectamente clara, no solo en su mente, sino en papel. Hace las fichas de personaje, entonces ya sabe qué quiere, a dónde va, qué le duele, a qué le tiene miedo, qué le gusta, el color de sus ojos, si tiene un tatuaje, o sea, absolutamente todo el personaje. Tiene también, en caso de que sea ciencia ficción o fantasía, la creación del mundo, el tipo de gobierno, el tipo de moneda, eh, cómo es la orografía, cómo es la geografía, y entonces tiene ya todos los detalles perfectamente claros para, una vez que ya se decide, entonces pone el primer ladrillo de la historia que ya tiene perfectamente mapeada, y entonces a partir de ahí sigue escribiendo. Stephen King, en alguna charla que tuvieron entre los dos, Stephen King dice que él es totalmente jardinero, que si él sabe cómo termina la historia, se aburre y deja de escribir. Entonces, me parece muy interesante. ¿Tú cómo escribes, Ale? Y a mí me encanta pensarme como un intermedio. Obviamente cuando comencé a escribir siempre como jardinero. eh, Ahí viene la semillita, a veces ni siquiera había semillita, a veces solo era poner la primera palabra y hacer como detonar la escritura automática, que la primera frase llevara a la siguiente y luego a la siguiente y luego a la siguiente y así como el matorral creciera la historia. Y de pronto ya tenía yo hierba mala y tenía yo también flores y árboles que después, pues como dicen, al final pues hay que llegar con nuestras tijeritas o con nuestros instrumentos de jardinero para poder hacer que esa historia brille, que esa historia se clarifique, que esa historia encuentre su redondez. Y así me asumí durante muchos años. Creo que también conforme uno va avanzando en su ejercicio, en el oficio de escribir, entonces vas transformándote de jardinero a arquitecto. Vas como entendiendo que estas otras herramientas que son tan estructuradas y pues sí, tan paralelas, em, y a veces tan aburridas, y a veces como que tienen tanto trabajo de escritorio, no sirven, ¿no? Pero sí sirven. Y entonces cuando ya te enamoras de ellas, a mí me ha pasado, lo que sucede es que las empiezo a aplicar y empiezo a hacer mis apuntes para entender a los personajes. Empiezo a hacer mis líneas del tiempo en el papel para saber cuándo ocurrió una cosa y cuándo ocurrió la otra, para hacer la diferenciación entre si es un tiempo cronológico, una línea del tiempo cronológico, o es una línea del tiempo narrativo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas dos? Es decir, aplicar estas herramientas que sí aplica el arquitecto para poder regresar a lo que escribí o bien ordenar o reescribir la idea que ya estaba como planteada de origen. Así que hoy me siento, y esta es la conjugación que me gusta, paisajista. Es decir, tengo como la oportunidad de que crezcan las hierbas, pero no lo suficiente como para que no implemente una herramienta que me permita tener control de plagas y de esa manera hacer que lo que vaya escribiendo vaya teniendo un poco más de consistencia. Esto porque al final del proceso yo sé que va a ser más difícil para mi editor, en este caso Emilio Calderón, o cualquier otro que invite para que me dé su opinión, va a ser más, si no hago esto, va a ser más difícil que tengan un texto más acabado. Entonces, creo que esta posibilidad de encontrar el punto medio a mí me funciona muy bien. Pero cuéntanos ahora mejor tu historia, ¿a ti cómo te ha ido como jardinero o como arquitecto?
Bueno, yo soy principalmente jardinero con delirios de arquitecto. En otras palabras, la mayor parte de las historias sí comienzan con una pequeña idea. Y a veces es simplemente la voz del personaje. A veces es una situación, a veces es un lugar. Y digo, ¿qué puedo hacer con esto? Y empiezo a escribir, como decías hace un momentito, empiezo a escribir y la siguiente frase me dice lo que viene después y después, pero llega un momento en el que digo, ok, ya tengo algo, ¿hacia dónde va? Y entonces me detengo a ver hacia dónde puedo llevar esa historia y ya tengo una idea de este va a ser el final, entonces ya necesito ordenar todo para llegar a ese final esperado. Porque si me sigo sin dirección, entonces ya no sé qué podar y qué dejar, qué atar para darle dirección o no. Entonces aquí es donde ya voy construyendo para darle forma a la historia de cierta manera y entonces ir podando lo que no me sirva. Pero también hay otras historias en las que digo, ok, quiero hacer esto, quiero hacer una historia que tenga 3 voces. Y entonces digo, muy bien, tengo un temblor. ¿Qué pasa en el temblor? Se cae un edificio. Muy bien. ¿Quién va a estar ahí o qué va a pasar? ¿A quién voy a seguir? Tengo un personaje en primera persona que está dentro del restaurante y sale justo antes del incidente. Tengo otro personaje en segunda persona que va a ver a alguien que está dentro del restaurante. Y tengo a un tercer personaje en tercera persona que se quedó dentro del restaurante y está atrapada. Entonces, ya lo había estructurado de esa manera. Tengo 3 personajes, tengo 3 voces, tengo 3 puntos de vista distintos y quiero construir mi historia con esa visión y hacia dónde llega. Entonces, ya tenía yo una estructura. No tenía todos los detalles de la estructura, pero ya tenía una estructura básica y a partir de ahí es donde fui desarrollando la historia. Entonces, así es como surgen en ocasiones mucho más estructuradas. La que sí me hace que de repente me dé de topes en la cabeza es mi hija. Ella es totalmente arquitecta, total. Pero vamos contigo. Me gusta esta mención que haces de que me doy de topes con la pared, porque te entiendo perfecto, porque a mí en particular, yo creo que la envidia es uno de esos emociones, sentimientos que cuando uno las comienza a sentir es como, como agarrar al caballo y detener la marcha, ¿no? O sea, no seas envidiosa, pero confieso que cuando me encuentro con un escritor arquitecto, me da mucha envidia. Me parece que es como una habilidad que en este momento no tengo. No sé si sea mi aspiración, pero la verdad es que me reta y quizá por eso la envidio. Creo que lo que hace Mariana, tu hija, es extraordinario, porque además requiere de una habilidad, una inteligencia y una capacidad, yo le voy a llamar cosmogónica. Es decir, generar todo un universo de posibilidades que podemos ver de manera global, pero que también podemos ver de manera microscópica, porque ella sabe perfectamente qué le duele a sus personajes y qué hay detrás del refrigerador de la esquina de la casa donde habita fulanito de tal, ¿no? Todo Uh -huh. está perfectamente puesto en su cabeza.
Y me parece que esa capacidad creadora sí necesita como de un aliento muy particular. Eh, Tengo la teoría de que como pensamos, escribimos. Y los jardineros tenemos como una espontaneidad, pero tenemos también poco control sobre todo eso que creamos. Y me parece que un arquitecto que de origen, porque pues tu hija es muy joven, eh, de origen tengan esa habilidad, sí es como un chip específico, como esta habilidad de organización de pensamiento, que obviamente se puede pulir, se puede aprender, se puede entrenar, pero que cuando ya lo tienes de origen, pues pues muchas gracias, neuronas, ¿no? Sí, los tres, tanto Ale como mi hija como yo, escribimos en Scrivener. Scrivener es una aplicación fabulosa para escritores y nos permite organizar las cosas de cierta manera, como a cada uno nos sirva. Entonces, mi hija tiene eh, carpetas específicas donde tiene los personajes de un mundo, los personajes de otro mundo, los personajes del otro mundo, cómo van las distintas historias interrelacionadas. Tiene una carpeta especial en donde tiene los usos y orígenes de cada uno de los elementos mágicos. Que si es una espada, ok, ¿de dónde viene la espada? ¿Quién la creó? ¿Qué propiedades mágicas tienen? ¿Quién fue el dueño anterior y a quién le va a pertenecer ahora? ¿Y cuál va a ser los beneficios o los problemas que le va a traer esa espada a quien la va a utilizar? Y si son los aretes mágicos, ¿por qué los aretes y de dónde vienen y de qué material y bla, bla, bla? Entonces, me parece algo fabuloso porque ya tiene todo eso, no solamente en la mente, sino ya escrito y nos va dando una guía de hacia dónde va y tiene todo perfectamente planeado. Entonces, es fabuloso. El único problema que tiene el ser puramente arquitecto es que nos quedemos en la arquitectura y suframos de la enfermedad de construcción de mundos, donde nos quedamos en la construcción y no vamos a la historia, ¿no? Mariana sí se va a la historia, ha hecho cuentos cortos de algunos de los personajes para empezar ya con eso y tiene ya una novela comenzada de las 5 o 6 que tiene planeadas, que son interrelacionadas, ¿no? En mi caso, yo tengo algunos cuentos que están interrelacionados y obviamente tienen una estructura, tienen una construcción de mundo y todo, pero es un poquito más fluido. Entonces, es fabuloso tener un poquito de los dos mundos. Y ahora que comentas, estoy recordando a Sariux, que también forma parte de Libre Lula Editores, y que hubiera estado muy bueno que la invitáramos a esta ronda de participaciones, porque ella tiene una manera muy peculiar de trabajar. Creo que sí tiene mucho de jardinero, pero hay una parte de ella que le encanta hacer esta arquitectura y que lleva mucho tiempo planeando, ideando, soñando con estos diferentes mundos que se interrelacionan en sus historias y que van a dar vida a una serie de libros que, pues, por lo menos ya están, pues eso, bocetados y que ahora lo que van a requerir es de volver a hacer esta intervención de la reescritura, la revisión, para poder dar, bueno, salida a todas las historias, ¿no? Me parece que este ejemplo de organización de pensamiento y esta otra herramienta que nos dan las plataformas para escritores, pues también nos ayudan a eso, estructurar las historias, sobre todo estas historias de largo aliento, porque pensemos que efectivamente un Scrivener nos ayuda a organizar nuestros cuentos, a tener como una serie de tarjetas para saber cuál es la sinopsis de cada una de estos, a lo mejor tener
materiales complementarios como fotos o audios o videos o simplemente apuntes o frases que después uno como, digamos, de manera analógica tiene. Entonces, bueno, pues yo, por ejemplo, que tengo aquí mi espacio lleno de post-its, pues así es como mi herramienta analógica. Pero si eventualmente hago uso del Scrivener para hacer estos otros apuntes, pues me es de mucha utilidad. En el caso de Sariux, bueno, ella está también utilizando otro tipo de plataforma para escribir. Y creo que eso nos da una idea de cómo, independientemente de si te consideras más jardinero o más arquitecto, encuentres en las plataformas digitales una ayuda para poder estructurar mejor y planear tus historias. Porque creo que aquí la diferencia entre ser jardinero o ser arquitecto es justamente el tiempo que te das para la planeación. Eh, Al principio a mí me chocaba eso de planear historias, me parecía como que perdía el romance con la palabra escrita, pero ahora me parece que en realidad lo que le da es argumento, sostén, como que permite que los cimientos sean todavía más fuertes y esta columna vertebral que es la estructura narrativa tenga todavía mayor solidez. ¿Tú cómo lo Eh, ves? ahí yo difiero contigo. Cuéntame. Difiero en tu, en... Es que creo que tú sí tenías ya más arquitectura de la que pensabas, porque, por ejemplo, en uno de los talleres que das, el de 12 horas para bocetar tu libro, precisamente estás generando una estructura a partir de ¿cómo se llama? Se me fue el nombre donde pones todas las palabras y todo, Ah, el semillero de palabras o la lleno de palabras. constelación de palabras. Ajá, la constelación de palabras. Entonces ahí ya empezabas con la constelación de palabras para darnos una idea de qué se trata, cuáles son las ideas que tengo en la cabeza, cómo puedo ir generando conexiones entre las distintas palabras. Y de ahí proponías tú precisamente sacar los capítulos que se iban a poner. Entonces, de cierta manera ya estabas dando un orden y una estructura, aunque no a nivel de detalle, pero ya había una estructura que guía hacia la construcción de la historia. Y eso es padrísimo porque sí hay una cierta parte de arquitectura, pero te deja fluir. Brandon Sanderson dice que él es un arquitecto de la historia, pero es un jardinero de sus personajes. En otras palabras, tiene ya la historia planteada, ya sabe qué va a pasar, ya sabe cómo van a suceder las cosas, pero todavía no tiene el sabor de los personajes y pone uno y lo empieza a desarrollar y si no le funciona, si la interacción con los otros no le funciona, si hay algo que no va, lo borra y mete otro personaje con otras características diferentes y entonces deja que ese personaje se vaya construyendo a sí mismo para encuadrar con la historia que quiere contar. Entonces, eso me parece fabuloso. Fíjate que está bien interesante porque ahora que dices esto sobre Sanderson, a mí me ocurre un poco algo diferente. Es decir, creo que lo que más estructuro, lo que más arquitectura tienen en mis historias son los personajes. Es decir, antes de que se pongan a hacer cosas o a decir cosas, me pregunto siempre cuál es su motivación. Y cuando entramos a ese tema, pues no nos queda otro remedio más que ver cuáles son los antecedentes de este personaje, es decir, la historia previa de este personaje. Y eso ya significa que te vas a meter en la hondura de saber de dónde viene, dónde nació, qué hizo, es decir, generar el perfil del personaje. Y entonces eso me lleva a, dijo que sí o dijo que no, para poder hacer que el personaje camine. Tengo como que a preguntarme todas esas cosas, a lo mejor no de una manera tan, tan escrita en el papel y así, pero
me voy como preguntando, ¿no? En este caso, mi novela eterna, que ya tengo muchos años escribiendo y no termino, protagonizada por una Amelia, eh, ella está por hacer un viaje, ¿va a subirse a ese barco o no? Y entonces pienso, bueno, ¿de dónde viene? ¿Qué es exactamente lo que está buscando? Eh, ¿Qué herramientas lleva consigo para poder sobrevivir a lo que le espera? Más o menos tengo trazado qué es lo que le espera, pero y vuelvo atrás, y vuelvo atrás, y tan volví atrás que tuve que volver a leer toda la historia para entender qué qué significaba para ella subirse a ese barco o no. Entonces, sí me parece que este proceso creador, pues, te mete en una serie como de, yo voy a ponerle laberintos, en donde vas como explorando cuál puede ser la mejor salida para tu historia, para tu personaje. Y supongo que así como a nosotros nos pasa que ya lo hemos detectado, si el personaje está de acuerdo con lo que tú quieres escribir para él, porque luego resulta que los personajes quieren ser su propio jardinero o su propio arquitecto. Sí. Em, Regresando a lo que decías tú de Sariux. Sariux está escribiendo varias historias y parte de su organización es a través de Excel. Entonces, tiene una tabla de Excel donde nos dice, estas son todas las historias y van interconectadas de esta manera. Y luego tiene otra tabla de una de las historias donde viene las interacciones de los personajes, qué está pasando, digamos ahí lo tiene capítulo por capítulo, escena por escena, y quién es el personaje que tiene el punto de vista, qué es lo que está haciendo, qué va a ocurrir, dónde están los conflictos. Entonces está muy bien trazado. Y eso, siguiente hoja, viene de la siguiente historia y siguiente hoja de la siguiente historia. Y algo muy interesante es que, aunque tiene toda esta organización y está escribiendo en tercera persona, cuando Sariux dice, aquí hay algo que no entiendo todavía cómo reaccionaría el personaje, escribe el capítulo o la escena en primera persona desde el punto de vista de ese personaje y en ocasiones desde el punto de vista de otro personaje, pero también en primera persona, para encontrar el porqué de cada uno, el porqué de esa situación desde adentro del personaje y dice, ok, ya lo entendí, ya sé qué quiere, ya sé por qué reacciona así, y ahora sí, vuelve a escribir la escena o el capítulo completo en tercera persona, tomando en cuenta eso que ya vio de una manera más podríamos llamarlo orgánica, de una manera más jardinera al momento de trazar ese personaje que después convierte en una narración en tercera persona. Entonces me parece muy interesante ese aspecto de Sarius. Claro, porque también es una herramienta. A veces, eso, a veces no sabemos cómo, eso me pasa, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar el personaje? ¿Qué va a decir? Y esto que está diciendo, ¿de verdad lo está diciendo ella o lo estoy diciendo yo o lo está diciendo el narrador o quién diantres está hablando por este personaje? Y este ejercicio que hace Sarius me parece notable. Me parece también de una humildad del escritor. ¿Por qué lo digo así? Porque generalmente un escritor piensa que todo lo que escribe es publicable, ¿no? Entonces dice, no, no, es esto que yo acabo de escribir, o sea, pues, va para la posteridad. Pero evidentemente estos monólogos, estos textos en primera persona, este punto de vista no va a ser incluido en la historia. Es solamente una herramienta, un juego, un recurso para que el autor pueda encontrar la motivación, el por qué va a actuar de determinada manera, generar un punto de vista más verdadero. Eh,
y eso me parece que es bien bonito, es como de una humildad muy particular. Y eso creo que lo celebro y, y creo que también lo envidio un poco, porque a mí sí me pasa que pienso que, ¿para qué voy a escribir eso? O sea, mejor me concentro en generar como las preguntas, tratar de responderlas yo y después lanzarme a hacer este punto de vista. Pero tarea. Creo que hay que ejercitar esa opción que nos da Sariux para poder saber si realmente nos es útil o no. Así que tengo una tarea. Ahora, si nos vamos, tú decías hace rato que depende de cómo se quiera hacer el trabajo, ¿no? Si queremos hacerlo antes como un O arquitecto después. o después como un jardinero. ¿A qué me refiero con el después? Un arquitecto, al tener planeada la historia, va a trabajar mucho antes para darle una dirección, para tener ya claro hacia dónde va y poder ir levantando ese edificio que va a ser la historia, el cuento, la novela, la serie. Y entonces todo el trabajo previo que hace para ver cómo va a ser el mundo, cómo van a ser los personajes, en qué época se desarrolla, incluso si estamos hablando de, por ejemplo, novela histórica. Tenemos que investigar cómo vestían los personajes, cómo se transportaban, eh, cómo era la comida, eh, cómo se hospedaban si viajaban de una ciudad a otra, eh, cuáles eran los distintos idiomas que se hablaban en el momento, una serie de complicaciones que de repente no nos vienen a la cabeza cuando estamos escribiendo, pero el arquitecto va recopilando toda esa información para poder, cuando ya esté escribiendo, no tener que parar para buscarla o no escribir una barbaridad que después tenga que cambiar. Sí. Entonces, ahí es donde está también la magia de la arquitectura, de tener toda la información previa, hacer todo el trabajo previo antes de empezar a escribir y de ahí partir con una historia que va a ser el primer manuscrito, va a ser mucho más limpio. ¿Por qué? Porque ya tiene una dirección, ya tiene todo y nos evitamos los hoyos en la trama. Mientras que el jardinero se va directo, planta su semillita, empieza a crecer y dice, le corto esta ramita, le corto esta otra, pero vamos a seguirnos. Y entonces, cuando termina, dice, oh cielos, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Claro, Y ahí es donde empieza el trabajo del jardinero. jardinero. En decir, híjole, esto no me sirve. O esto tengo que, si eso no me sirve, tengo que podarlo. O voy a cortarlo de acá e injertarlo en este otro lado. O la verdad es que necesito reescribir toda esta parte, necesito irme por esta otra rama que no había explorado y engrosarla. Y entonces ahí es donde va el trabajo. Ahora, como editores, podemos ayudar a hacer ese trabajo. Así es. Y como editor, soy mucho más arquitecto. Y Sí, ahí y esa lo parte. padezco. Eh, hemos trabajado con varios autores y recuerdo particularmente a Samuel. Samuel que tiene un libro fabuloso, Un beso frente al mar, está en Amazon. Y Samuel dijo, tengo esta idea. Y nos pasó el primer capítulo. Muy bien. Entonces, aquí viene, él escribía de manera como jardinero y empezó. Y luego nos pasó el segundo capítulo que era desde otro personaje. Empezamos a sugerir algunas cosas y cómo cambiar para que fuera una sola voz y cómo podía traer la voz de ese segundo personaje a la historia y ya. Dejamos de oír de Samuel durante un rato y de repente dijo, aquí está lo que llevo hasta ahora. Entonces tomábamos y le íbamos haciendo sugerencias acerca de por dónde podía ir la obra y
como dice Alejandra, imponeando, ¿no? Rebotábamos las ideas para ver hacia dónde iba la historia y cuáles eran los problemas de llevarla por un lado o por otro, entonces dándole un poquito más de dirección. Cuando terminó de escribir la historia, ahora sí, viene otra vez a nuestra cancha y ahora verla de modo arquitecto totalmente. Esto no sirve aquí, esto no sirve allá, esto está fabuloso aquí, esto está fabuloso allá, y cómo ir dándole, digamos que, dándole más dirección hacia un lado o a otro de la historia, y nada más le hacíamos los apuntes como si fuera, ahora sí que ya está el esqueleto del edificio y algunas de las cosas que ya van a quedar tal cual. Aquí te falta esta pared, aquí te sobra esta pared, pero está bien soportado, entonces continúa por este lado. A veces nos sorprendía con algo totalmente diferente, pero tomando en cuenta el por qué no funcionaba algo y por qué sí funcionaba otra cosa. Y al final salió una obra fabulosa que se las recomiendo. Es novela LGBT y sucede todo durante un viaje y los recuerdos de viajes anteriores. Entonces, muy bien. Pero voy a eso de que podemos entrarle a la parte de la arquitectura como segunda fase, una vez que ya terminamos un primer manuscrito de forma jardinera. ¿Vale? Me gusta que lo menciones porque es lo que nos pasa como editores. Cuando nosotros tomamos a un autor, nos ha pasado en diferentes momentos, la crisis que de pronto tenemos como escritores es que no sabemos si lo que escribimos se comprende, si realmente estamos dando el mensaje y si es lo suficientemente atractivo como para que este lector no nos suelte. Y ahí es en donde entra la arquitectura, la manera en que las palabras se colocan en el papel para que sean congruentes, para que sean atractivas, para que sean divertidas, para que tengan un ritmo, para que tengan eso, al lector pegado a ese libro. Y aquí interviene esta parte, digamos, de estructural, porque si nosotros colocamos esa información de una determinada manera, facilitamos el enganche del lector para con el libro. Ahora bien, hay algo en lo que nos balanceamos Emilio y yo. En este caso, él y yo digo, padezco al arquitecto editor porque entonces hace que de pronto sucedan cosas que yo tengo que después arreglar. Y digo arreglar porque forma es fondo y fondo es forma. Entonces, ¿cómo hacer para equilibrar esto que realmente quiere decir el autor desde su profundo ser creador, sin que esta estructura lo encorsete, sin que esta estructura lo acartone? Entonces es ahí en donde ya interviene la jardinera de Alejandra, a hacer preguntas y a tratar de que el lenguaje que se utilice y la manera en que se traza una escena no sea solo para cubrir o cumplir con esta arquitectura, con este diseño de interiores, sino que esté, digamos, desde el interior del autor haciendo esa traza de diseño. Y que el resultado no solo sea si lo comprendí, sino me emocionó, pude conectar, porque, y es ahí donde creo que por eso es que hacemos tan buen equipo él y yo, podemos como mirar, o sea, yo comprendo perfecto la parte arquitectónica de Emilio y mirando el texto, cómo puede funcionar mejor, pero también mi mirada como de jardinera me permite mirar eh, en dónde falta una flor, en dónde falta un colibrí, en dónde falta la fronda de un árbol y sobre todo
la raíz, qué tan profunda es esa raíz que está haciendo que se sostenga toda esa arquitectura. Entonces, me gusta lo que está sucediendo en esta sesión de compartir nuestros secretos de autor, porque de alguna manera estamos revelando nuestros secretos de cómo acompañamos a los autores y cómo es que nosotros como autores estamos también aplicando estos conocimientos. Está bonito, está bonito. Ahora, tú decías que fondo es forma y forma es fondo, que no hay que dejarse encorsetar por las estructuras. Estoy de acuerdo. Sin embargo, la estructura nos permite que la novela se sostenga. Entonces, ahí es donde necesita haber ese balance. Tenemos un autor al que estamos asesorando actualmente que escribe una novela de fantasía. Y tenía una historia que nos decía, es que quiero contar esto, pero no sé cómo. Y nos dimos cuenta que lo que él necesitaba era una base estructural. Lo que quería contar eran muchas cosas, pero nos dimos cuenta que el tipo de historia para su primer libro, porque es una serie de varios libros, para su primer libro necesitaba organizarse como un robo. Y pensamos como en Ocean's Eleven y como en otras películas o libros que nos hablan de un robo. Y entonces eso lo trajimos a la fantasía. Vimos cuál era la estructura base para un robo, qué tipos de personajes aparecen, que si son facilitadores, que si es la mente maestra, que si son expertos en algo en particular. Y todo eso decíamos, ok, bueno, entonces, ¿quién es la mente maestra? Ah, ¿es esta maga? ¿O es la reina? ¿O es el cuate que está como la mano derecha de la reina? ¿Quién es la mente maestra? Ahora, ¿por qué van tantos personajes y quién va a hacer qué? ¿Quién es el músculo? ¿Quién se va a encargar de mantener a todos los demás fuera mientras los que tienen el conocimiento van a ir en lugar de abrir un cerrojo, es a mágicamente abrir las puertas del lugar donde van? ¿Quién es el que va a utilizar cierta herramienta, cierta magia o cierta habilidad para lograr, junto con los otros, generar este robo y tener una conclusión? Entonces, una vez que aclaramos cuál era la estructura que se necesitaba para contar esa historia, el mismo autor dijo, ya, ahora sí la puedo contar, porque ya sé cómo. Sí, y además ese acompañamiento estuvo fabuloso. Bueno, sigue siendo fabuloso, pero ese momento en particular fue el momento Milky Way, el momento estrella, el momento eureka. Encontré algo que va a sostenerlo todo, porque independientemente de si somos flexibles o no con la estructura, que también es posible porque pues la literatura casi que lo puede todo puede suceder en una historia. Sí hay eso, una base a partir de la cual uno puede mejorar la comprensión. Y cuando encontramos la estructura adecuada, eso se vuelve maravilloso. Y la estructura no solo tiene que ver con en dónde empieza la historia y en dónde termina, sino también cómo va a ser contada desde qué voz. O sea, ¿quién es el narrador? ¿Quién cuenta la historia? Eso es una parte estructural vital para la historia. ¿Quién está contando? ¿Desde dónde está contando? ¿Vamos a seguir a un personaje? ¿Vamos a seguir a otro? Eso que forma parte de las decisiones primigenias para escribir una historia,
a veces los autores no tenemos como claridad sobre eso. O sea, no le hemos puesto nombre porque no lo hemos identificado. Y entonces cuando suceden estos momentos de identificación, de clarificación, es donde uno dice, wow, sí, ya, desde aquí me quedó clarísimo. Estamos haciendo seguimiento de una autora que está comenzando a escribir la historia de su familia. Y entonces, en esta historia, ella decide que es un personaje en tercera persona el que va a contar la historia de toda la familia. Pero entonces mi pregunta era, bueno, sí, pero ¿quién es el narrador? Y entonces así, signo de interrogación. Ah, caray. A la siguiente sesión, después de haberlo trabajado, dijo, me parece que quien está contando la historia es el espíritu de la familia. Ok, esto es un hallazgo, porque además cuando uno ya comienza a pensar estas cosas y toma decisiones que son diferentes a lo que conocemos, entonces ya estamos también encontrando que el autor, que este escritor está evolucionando en sus procesos creativos. Ya se está imaginando una forma distinta a lo que conocemos en lo cotidiano de narrar. Y entonces ella dice, bueno, va a ser el espíritu de la familia. ¿Y qué está buscando el espíritu de la familia? ¿Por qué quiere contar esa historia? Yo con mis preguntas incómodas, ¿verdad? Y entonces ella responde, creo que este personaje quiere escribir la historia de su familia, la historia de la familia a la que protege, cuida, comparte, procura, eh, porque él no sabe quién es y necesita indagar en la psique y en el comportamiento de todos los personajes, de todos los integrantes de esta familia, para saber quién es en realidad, porque él no sabe de dónde viene, él no sabe quién lo creó, él no sabe nada de sí mismo, porque todo lo que sabe es a partir de la familia. Ahora él quiere tener una presencia para sí mismo, una comprensión de sí mismo. Entonces, eso también fue fabuloso, porque no es lo mismo tener un narrador para ir contando una historia que tener a un narrador. Es decir, que realmente sepamos quién está contando la historia y cuál es la motivación que lo está haciendo contarla, desde dónde, para qué, aunque se trate de un narrador en tercera persona. En este caso, era necesario formularlo porque este es un narrador que se mete, este es un narrador que opina, este es un narrador que juzga. Entonces, darle digamos, un perfil de personaje como tal era importante. Eh, Así que, bueno, creo que nos podemos pasar aquí contando las intimidades de nuestros diferentes escritores a los que acompañamos, pero creo que sobre todo esta es una invitación a que nos preguntemos, ¿somos jardineros o somos arquitectos? Y necesitamos ayuda, necesitamos que alguien nos acompañe en nuestro proceso para descubrir un poco más de nosotros. Bueno, si es así, si crees que realmente hay algo que te podamos aportar, te invitamos a que vayas a www.librelulaeditores.com y ahí se van a encontrar con pues los diferentes contenidos que estamos compartiendo para que ustedes tengan más herramientas y por supuesto está ahí la información que tiene que ver con nuestros talleres, con los libros que ya se han publicado, con los libros que pueden encontrar en Amazon y con muchas otras informaciones que esperemos les sean valiosas. ¿Quieres agregar algo más, Emilio? No, realmente creo que cubrimos casi todo, nada más indicar que la mayor parte de nosotros estamos no en un extremo o en otro. Vamos fluyendo entre los extremos y tenemos más de uno o más de otro, pero también dependiendo de cada historia podemos irlo cambiando y podemos acercarnos hacia un método o hacia otro. Y te quiero preguntar ahora, Ale, ¿cuál es el tema de tu blog
para la próxima semana? Ay, bueno, muchas gracias por hacer la pregunta porque estoy muy emocionada. Resulta que, pues uno que se pone como metas, ¿no? Entonces, yo siempre estoy como curiosa sobre cuál es el origen del idioma y cuál es el origen de la palabra. ¿En qué momento el hombre transformó esa cosa, ese protolenguaje que le llaman, ya encontré la palabra que lo define, en un verdadero lenguaje? Entonces, pues me puse a leer, me puse a investigar y nuestra siguiente aportación y nuestro siguiente tema para la próxima semana tendrá que ser sobre el origen del habla. ¿Por qué los hombres hablamos? ¿Fue una sola lengua? ¿Nació en un solo lugar y luego vino Babel y se desconchinfló todo? ¿O cómo funciona? ¿De dónde viene esto que ahora nombramos? ¿Cómo es que el lenguaje se fue desperdigando por todo el planeta y nos hace hablar tantos idiomas? Y luego, pues voy a recalar un poco en México y cuántas lenguas originarias se hablan en nuestro país. ¿Las reconocemos? ¿Las sabemos? ¿Eso qué nos provoca? Entonces, bueno, de eso es de lo que va a hablar nuestra próxima aportación para que eso, vayamos un poco indagando en la herramienta fundamental que tenemos los escritores, que es la palabra. Si te interesan las palabras, si quieres saber de dónde vienen y quién las creó y cómo es que se andan reproduciendo, bueno, pues les invitamos la próxima semana a que nos acompañen y obviamente van a tener más herramientas y más posibilidades de crecer junto con nosotros. Muchas gracias por la pregunta, Emilio. Muy bien, pues fabuloso. Ha sido un gusto estar con todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias de nueva cuenta y vamos a mandar saludos. Resulta que tenemos en el Facebook, donde estamos transmitiendo esto de origen, saludos de Dolce Ramírez y de Gladys. Así que bueno, les mandamos saludos. Muchas gracias por estar siguiéndonos, por conectarse con nosotros. También ellas forman parte del grupo de escritores que nos dejan acompañar. Así que bueno, muchas gracias por estar pendiente de nosotros. Ojalá que muy pronto puedan eso, sumarse a lo que nosotros estamos haciendo. Gracias, que tengan un excelente día. Y felices letras.